¿Te sientes agotado de levantarte? ¿Das vueltas en la cama y no logras conciliar el sueño? ¿Cada noche se ha vuelto un suplicio quedarte dormido? Mira este video hasta el final, te contaré cómo puedes lograr dormir mejor. Soy Maggie Pulido, bienvenido a mi canal de YouTube. La mayoría de mis pacientes que presentan diagnósticos de ansiedad y o depresión comparten un síntoma, el insomnio. Y este se puede presentar de diferentes formas. Te cuesta quedarte dormido, te levantas varias veces en la noche o despertarte mucho antes de lo que debes levantarte. Lograr una buena calidad y cantidad de sueño te permitirá mejorar las funciones de tu cerebro, solucionar problemas mucho mejor y relacionarte con tus emociones de una forma saludable. Lo otro que es común en estos pacientes es que han tomado por indicación de un médico, porque simplemente fueron a la farmacia y pidieron algo que les ayudara a dormir, alguna medicación. Y acá también incluyo las medicinas naturales. ¿Qué pasa con esto? Primero, las pastillas para dormir normalmente son recetadas para periodos breves, te ayudan durante ese periodo y luego vuelve el insomnio. O te da tanto miedo caer en esas noches largas sin poder dormir y decides seguir tomándolas por tu cuenta. Sin duda la medicación para dormir es una solución rápida, pero no una duradera. En este video te contaré de una solución duradera. Entonces, si estás viendo este video y en este momento quieres conciliar el sueño, te diré qué hacer al final y empezaré por explicarte qué debes hacer para lograr esta solución duradera. Empieza por hacer ajustes a tu rutina de sueño. Nuestro cerebro trabaja por asociaciones. Esto quiere decir que cuando se presentan algunos estímulos, él responde de determinada manera. ¿Te has dado cuenta que cuando ves la imagen de una hamburguesa, tu boca empieza a salivar? Lo que vas a crear aquí es una asociación entre tu rutina de antes de irte a la cama y la respuesta de sueño. ¿Cómo lo puedes hacer? Vete a la cama alrededor de la misma hora y levántate a la misma hora. Apaga las luces blancas y coloca luces cálidas. Disminuye la estimulación. Esto quiere decir realiza actividades que te produzcan calma. Leer un libro, tomar un baño con agua tibia, no mires televisión o hagas ejercicio porque estas actividades son estimulantes. Entonces puedes planear como rutina hacer una cena liviana, ponerte tu pijama, cepillarte los dientes, leer un libro, hacer una meditación, orar y dormirte. Es maravilloso. En el proceso de enseñar a mis hijas a dormir, hacemos una pequeña oración, ya estando en la cama, y es solo darnos la bendición y ellas empiezan a bostezar, yo también. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo tiene relacionado con la respuesta de sueño. Cuando por alguna razón no hacemos la oración, muchas veces están dando vueltas antes de poder quedarse dormidas. Si quieres que esto en realidad funcione para ti, necesitas ser consistente, es decir, realizar esto por un periodo de al menos 2 semanas. Al mismo tiempo que aplicas una rutina de sueño, realiza algunas cosas durante tu día. Te van a ayudar a desarrollar la habilidad de quedarte dormido con mayor facilidad. No hagas más de una siesta de 30 minutos y por lo menos 2 horas antes de irte a la cama. No tomes nada que contenga cafeína, por lo menos 4 a 6 horas antes de irte a dormir. Sin embargo, la sensibilidad a la cafeína varía de persona a persona. Si no estás seguro cuánto te impacta a ti, prueba por una semana el dejar de tomarla. Los primeros 2 días puedes llegar a sentir dificultad para concentrarte, irritabilidad y cansancio, pero luego sentirás más energía, dormirás mejor y tu estado de ánimo mejorará. Otra cosa que debes dejar es el tomar alcohol. Puede que pienses que una copita de vino antes de dormir te ayudará y quizás te ayude a conciliar el sueño, pero el alcohol impide la capacidad del cerebro para dormir bien y para hacer los procesos que necesitas hacer durante la noche. Entonces, sí, quizás hayas logrado quedarte dormido con esa copa, pero tu cerebro no ha hecho lo necesario durante la noche. Por lo tanto, a la noche siguiente te encontrarás con el mismo problema. No consumas comidas difíciles de procesar ni grandes porciones. Esto hace que a tu organismo se le dificulte dormir, ya que está trabajando en procesar todas esas calorías y solucionando esa indigestión. Pero también el hambre puede hacerte difícil dormir. Por tanto, lo mejor es que realices una cena liviana. Realiza ejercicio durante tu día. Esto ayuda a dormir mejor. Y si en el aire libre lo estás haciendo, muchísimo mejor.
Desconéctate de pantallas por lo menos 1 hora antes de tu hora de dormir. Las pantallas son muy estimulantes para nuestro cerebro y disparan el sistema de alertas. El tono de luz de las pantallas la asociamos biológicamente con la respuesta de estar despierto, y las luces amarillas y rojas se asocian con la calma y la relajación. Entonces, si tienes que usar tu teléfono o cualquier dispositivo, te recomiendo hacer uso del modo noche y disminuir el brillo lo máximo posible y desactiva las notificaciones. De igual forma, 1 hora antes de irte a la cama, no leas correos de la oficina o algo que pueda llegar a ser estresante para ti, ya sean noticieros o tus redes sociales. Bueno, entonces ya manejando la rutina de sueño, mejorando tu día y cómo lo finalizas, pasemos a quizás la parte que menos importancia le damos, pero que es muy, muy importante. Te decía que necesitamos crear respuestas de asociación que produzcan en ti la respuesta de sueño. Es así que solo usa tu cama para dormir y tener sexo, no para trabajar, no para comer, no para discutir, no para ver televisión, no para darle vueltas a tus preocupaciones, porque entonces tu cerebro asociará tu cama con estar alerta y no con dormir. Si en este momento te está quedando difícil quedarte dormido y llevas así 15 minutos, levántate de tu cama y busca una actividad relajante, aburrida y no estimulante, por ejemplo una lectura muy aburrida. ¿Sabes lo que normalmente me cuentan mis pacientes con insomnio que hacen? Revisar sus redes sociales. ¿Y qué pasa con esto? Primero, no tienen activado el modo de sueño en su celular y entonces la luz alimenta aún más el sistema de alerta. Y segundo, empiezan estos pensamientos de tipo: ¿y yo por qué no tengo esas vacaciones? ¿Por qué no puedo estar así de feliz? Mira, se la pasa de restaurante en restaurante y mira ese cuerpo, ¿cierto? Lo tercero es los algoritmos que tienen las redes sociales. Lo que quieren no es ayudar a que duermas mejor. Es obvio, pero no parece que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si estás en Facebook, él te presentará más información que sabe que te va a tener más tiempo allí. O si estás en YouTube y buscaste un video para entretenerte, sé que te lo prometiste para que me coja el sueño nada más un momentico. Pues el trabajo del algoritmo es tenerte por más tiempo, te presentará más contenidos que te hagan quedarte más tiempo allí y por lo tanto, en vez de ayudarte a dormir, te estimulan y hacen que te quedes más en la aplicación. Si son tus preocupaciones las que no te dejan dormir, destina un tiempo durante el día, por lo menos 3 horas antes de irte a la cama para trabajar en ellas. Ya sean preocupaciones por lo que dijiste en esa reunión con esos amigos o relacionadas con los gastos del mes o con la cantidad de trabajo que tienes. Activa las notificaciones de mi canal, próximamente tendrás un video específico que te ayudará si tu insomnio está relacionado con pensamientos ansiosos o depresivos. Te hablaba de asociar la respuesta de sueño. También es importante crear respuestas de calma y relajación que te apoyen en esa respuesta de sueño. Para esto, una rutina de relajación o de meditación antes de irte a la cama te va a servir. Para esto acá te dejo un video con una relajación muscular. Espero que esto te pueda ayudar. Si consistentemente y sistemáticamente aplicas esto, puedes mejorar tu insomnio en 10 a 15 días. Empezarás a ver resultados. Si haciendo esto y pasado este tiempo no ves ninguna mejoría, lo más seguro es que ya sea hora de contactar con un especialista para saber qué puede estar pasando. Te dejo un link en la descripción para que me contactes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenidos como este, porque de esta salimos juntos.